Hace 3 semanas comenzamos con una serie que se llama No Más Religión. Muchas son las religiones en el mundo, pero todas tienen un mismo origen y tienen fundamentos en común. Todo hombre tiene necesidad de Dios y busca a Dios de distintas formas. Algunos adhiriendo a religiones conocidas, otros viniendo a crear sus propias religiones. Todos han encontrado un sistema de creencias y prácticas o rituales que reemplazan un verdadero conocimiento de Dios. Con el mismo éxito que tiene cualquier sucedáneo, todas son un débil esfuerzo, consciente o inconsciente, de acercarse a Dios por medios propios, por una propia justicia, y no por medio de Jesús, el único camino al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Amén. Jesucristo destruyó los fundamentos de toda religión, para que, dejando el sistema de obras y rituales, ahora sirvamos a un Dios vivo por amor. El tercer fundamento que destruiremos el día de hoy es el castigo. No más castigo. Jesucristo vino para que no tuviésemos más culpa, para que no sufriésemos más condenación. Y toda condena viene con un castigo, un veredicto contrario a nosotros. Amén. Amados hermanos, la religión es conductismo. Es una modificación externa del comportamiento. La religión nunca puede llegar al centro del corazón del hombre. La religión dice vístete así. La religión dice habla así. La religión dice practica estas cosas. Este día no comas carne, come pescado. Levántate, repite con mi espíritu, con tu espíritu. Siempre una misma cosa. Amén. Y yo entiendo, tenemos una estructura de culto, porque hay cosas que los cristianos hacemos cuando nos juntamos, que es adorar, que es escuchar la palabra. Pero Dios nos libre de volver esto un ritual. Es más, el hombre busca los rituales. Si usted se da cuenta, después de un tiempo va a estar procurando el mismo asiento de siempre. Y me cambié, me dice él. Pero ¿sabe por qué? Porque se vuelve un ritual. Se vuelve un ritual. Entonces usted tiene que estar examinando constantemente si lo que está viviendo no se está transformando en una religión. Las motivaciones son fundamentales. La religión dice haz esto y haz esto otro para agradar a Dios. Jesús dice ya está hecho, ya fue consumado. Son aceptos por medio de mí, no por lo que hacen. Amén. No importa cuál sea tu desempeño, Dios te ama incondicionalmente. La religión hace esclavos, Jesús nos hace libres. La religión crea ladrillos de las personas, Jesús nos recrea como piedras vivas, una distinta a la otra, preciosos todos ante sus ojos. La religión usa el rigor y el temor para manipular a las personas. Jesús te dice, tus pecados fueron perdonados, tu conciencia fue limpia una vez para siempre. Y cada vez que te veo, veo a un hombre y a una mujer que nunca cometió error o pecó. Esa es la obra consumada de Cristo. La religión es una ceguera. Jesús da vista a los ciegos. Así fue como los definió. Jesús dijo de los fariseos, los religiosos de su época, ciegos, guías de ciegos. Ellos eran profundos conocedores de lo que era la Biblia hasta ese entonces.
Ellos eran maestros de la palabra. Aún así, para Jesús eran ciegos. Usted puede encontrarse con personas que conocen la Biblia al revés y al derecho. Pero si ellos han basado este conocimiento en una religión y no en una relación personal, son ciegos. Están en tinieblas. Y están haciendo más ciegos. La religión es el intento infructuoso del hombre de relacionarse con Dios a su manera para rescatar sus vidas de la condenación de la cual están siendo acusados por sus conciencias. El cristianismo, por su parte, es Dios rescatando al hombre y estableciendo un medio para relacionarse con Él de manera personal, sin miedo, sin condenación, sin culpa, sin temor, sin leyes. Cuando Jesús dijo consumado está, la religión dijo, pero hay que hacer esto. Hay que dejar de pecar, hay que congregarse, hay que diezmar, hay que. Ay, Manuel. No, hermanos. No hay que diezmar, no hay que dejar el pecado, no hay que hacer nada para ser salvo, sino solo creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Si lo crees, nacerás de nuevo y será natural para ti cumplir la ley por amor, ya no por rigor ni por miedo, sino que porque te nace, es parte de tu nueva naturaleza. Si esto acontece, si tú realmente naces de nuevo, servirás a Dios más por accidente que por obligación o esfuerzo. Entiéndanlo bien, los frutos son las obras de los santos, entre otras cosas. Son 5 los frutos, no voy a hablar de eso, pero uno de ellos son obras, es un correcto proceder. Pero el correcto proceder es fruto de tu salvación. El correcto proceder no es la raíz de tu salvación, es fruto de tu salvación. El fruto crece de manera natural en el árbol. Ningún árbol hace un esfuerzo para dar fruto. ¿Cuándo usted ha visto un manzano colocarse colorado así? Para que salga un fruto. Nunca, ¿no? ¿O ha visto una parra usted hacer un esfuerzo así como apretarse, constriñirse para dar un fruto? ¿Cuándo? Le es natural. No puede dar el árbol malo un buen fruto. Y no puede dar un buen árbol un mal fruto. ¿Me entienden? ¿Cuál es la problemática con esto? Que muchos piensan de que estamos permitiendo el pecado en medio de la iglesia. No, Dios lo prohíbe. Debo ser claro en esto. Pero ¿sabes qué? Estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de nuestra relación con Dios. Y nuestra relación no depende de nuestro proceder. Depende del proceder de Jesucristo. ¿Me entiende? No depende de lo que tú haces día a día, tu relación con Dios, sino que depende de lo que Él hizo para que tú puedas relacionarte con Él. No importa tu desempeño. La actitud de Dios para contigo no cambia. No importa tu desempeño. El amor de Dios para contigo no cambia. Permanece establecido para siempre. No muda, no varía. En Él no hay sombra de variación. Él es amor y te ama incondicionalmente. Quiero que esto le quede muy claro a tu corazón. Amén. Voy a hablar más adelante por qué no pecar. Y van a entender ustedes que a nadie le conviene pecar. ¿Ok? Y van a darse cuenta también que ustedes no tienen ganas de pecar. Si usted nació de nuevo, no tiene ganas de pecar.
El otro día vino un hermano y me dijo: pastor, el otro día hice esto, pequé, y me sentí tan mal. ¿Por qué? Porque no es tu naturaleza ya pecar. Porque contristas al Espíritu Santo, lo entristeces. Y es como tener a alguien tan bueno a tu lado y haberlo maltratado. Es como tener a los que somos papás y tenemos hijitos pequeñitos, como que yo tratara mal a la Trini, fuese brusco con la Trini, sin sentido, y ella estuviera triste. Yo al ver su tristeza me entristecería mucho. Lo mismo acontece con el Espíritu. Usted no lo ve, pero siente la tristeza del Espíritu. Aún así, la iglesia debe ser un lugar saturado de gracia. Un lugar en donde nadie necesite encubrir sus problemas o sus debilidades o el pecado que aún lo gobierna. Y esto por desconocimiento, porque el que está bajo la gracia ha sido libertado del pecado. Porque el poder del pecado es la ley. Y usted ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerdo claramente que llegó un tiempo en donde la iglesia llegó a vender el perdón. Usted llegaba a la iglesia e informaba de sus pecados y compraba el perdón. El perdón para usted cuesta tanto. Y debe subir de rodillas con este papel por el cual usted ha pagado por cada uno de estos escalones hasta entrar en el templo, rezando Padres Nuestros y Ave Marías. De esa manera tu pecado era perdonado, tu condena era cancelada y te ahorrabas el castigo de esa condena. Fue por eso que el Espíritu Santo movió el corazón de algunos hombres de Dios que leían la Biblia y que se dieron cuenta que la salvación no era por obras, sino por gracia. De que estaba mal vender el perdón. Fue cuando vino la Reforma, un movimiento en Europa de los cuales Martín Lutero es uno de los líderes más conocidos, pero fue independiente en distintos países al mismo tiempo. Los quiero animar, hay una película que se llama Martín Lutero. Si tiene la oportunidad de verla, véala, es buena. Amén. Los quiero llevar a versículos muy conocidos el día de hoy. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó con locura. Dios nos amó y nos ama de manera exuberante. El amor de Dios es exuberante. De tal manera, de una manera tan loca, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que Él pide para darte la vida eterna es que creas en su Hijo. No hay una manera de entrar ante la presencia del Padre si no es por medio de Jesucristo. Él es la puerta. Como vi por allí en un Facebook de ustedes, lo demás son paredes. Él es la única puerta. Es el único acceso. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino,
Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Solo Él. Porque de una manera tan loca nos amó Dios que dio su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que no cree en Él se perderá. Y el que cree en Él tendrá vida eterna. El amor no es un sentimiento, hermanos. El amor es un compromiso. Podríamos entonces decir, porque de tal manera estaba comprometido Dios con el mundo, que dio su Hijo. Porque si fuese un sentimiento, ¿sabe qué? Habríamos sido destruidos. Si el amor fuese un sentimiento, habríamos sido destruidos. Entiéndalo bien. Matamos a todos los profetas, o la mayoría, creo que se salvaron unos cuantos. Matamos a los profetas. Dios envió a su Hijo y matamos al Hijo. Oiga, qué clase. ¿Qué clase? No voy a hablar de nosotros. ¿Qué clase de amor es tan exuberante? Uno comprometido, sin lugar a duda. ¿Cierto? Oiga, míralo así. ¿Quién de ustedes hágase la idea? ¿Quién de ustedes que habiendo sido asesinado su hijo, escúcheme bien, ¿quién de ustedes habiendo sido asesinado su hijo perdonaría al asesino? Algunos pueden decir, pastor, yo lo perdonaría. Ok, puede ser que sí, puedo creerlo, puedo llegar a creerlo. Ustedes son renacidos, puedo llegar a creerlo. Está ese amor en usted. Pero colóquese en esta situación. ¿Quién de ustedes haría a ese individuo su hijo? ¿Sabes qué? Tú asesinaste a mi hijo y vengo a perdonarte. Y no solo te voy a perdonar, te quiero adoptar. ¿Quién de ustedes adoptaría al asesino? Ya se puso más difícil, ¿no? Ahora, llevemos más allá el ejemplo. ¿Quién de ustedes perdonaría al asesino, adoptaría al asesino? Y no solo eso. Tú fuiste el asesino de mi hijo. Te quiero perdonar, pero te quiero adoptar. Y no solo te quiero adoptar, todo lo que era de mi hijo, te lo doy. Su habitación, su computador, su bicicleta, su escopeta recortada. Todo. Es un ejemplo, por favor, no me mires. Todo te lo doy. ¿Quién de ustedes? ¿Entiende a qué me refiero cuando estoy diciendo que el amor de Dios es exuberante? ¿Es loco? Él nos perdonó, nos adoptó y nos dio herencia. Y nos dio la vida eterna. No nos deseó la muerte. Lo natural sería quien asesina a tu hijo es desearle la muerte. Él, por el contrario, nos deseó y nos dio la vida eterna. Oiga, cuando uno conoce verdaderamente este amor, uno se enamora del Padre. Uno se enamora de Cristo. Entiéndalo bien. ¿Qué clase de actitud tendría ese individuo que habiendo asesinado al hijo de un hombre fue perdonado, adoptado y llenado de bienes? ¿Qué clase de actitud? Una de inmensa gratitud, ¿no?
Porque lo que merecía era la cárcel, que es a donde iba. Y en muchos países, la muerte. ¿Entiende lo que le digo, no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Te recuerdan a la mujer adúltera? Cuando fue llevada delante de Jesús para ser tentado Jesús. ¿Qué hacemos, Jesús? Jesús estaba predicando de la gracia de Dios, del perdón de pecados, del año del jubileo, del año del perdón de las deudas. A ver qué hace este Jesús. Fue encontrada cometiendo adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú ahora? ¿Vas a violar la ley de Moisés o vas a violar lo que predicas? Jesús se levanta y les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y acusándoles la conciencia, salió desde el mayor hasta el menor. Y quedó Jesús y la mujer adúltera. Y Jesús le dijo: ¿nadie te condena? No, nadie, Señor. Ni yo te condeno. El único que podría haber tirado una piedra era Jesús. Porque él estaba libre de pecado. Aún así no era su naturaleza. Mi pregunta es, si usted hubiese estado en ese lugar, ¿habría podido? No estoy preguntando si la habría tirado. ¿Habría podido tirar una piedra? Claro que sí. Todas las que yo hubiese querido. ¿Y sabe por qué? Porque estoy libre de pecado. Por la sangre de Cristo. ¿Pero sabe por qué no la habría tirado? Porque no es mi naturaleza. Comprenda bien esto. Usted habría tenido el mismo derecho que Jesús de tirar la piedra. Pero no era la naturaleza de Jesús. Ni es tu naturaleza. Entiéndelo bien. Tus pecados te fueron perdonados. La sangre de Cristo te limpió una vez para siempre. Los pecados pasados, presentes y futuros. Pero mira lo que dice Jesús: ni yo te condeno. Si Jesús no condena al mundo, ¿crees tú que la iglesia tiene derecho a hacerlo? Definitivamente no. Si Jesús no condena al mundo, ¿crees tú que tenemos derecho nosotros de condenarlo? Definitivamente no. Nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Pero le dijo algo importante: ve y no peques más. Deja la vida loca. No, eso es de mi cosecha. Según el Evangelio de San Willy. Usted lo está anotando. José, qué buen estudiante. Mira lo que dice el versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién condena? El hombre mismo se condena a sí mismo al no responder positivamente al mensaje de amor incondicional de Jesús. Y es tan necio no responder a este mensaje, como si ese individuo que asesinó a tu hijo escuchara de ese hombre, de ese padre: te perdono, te adopto y te doy todo lo que mi hijo tenía. ¿Sabe qué? No necesito su perdón. No quiero ser su hijo. No me interesa lo que su hijo tenía.
Prefiero la muerte. Prefiero la cárcel y prefiero la muerte. Oiga, sería necio, ¿no? Es así de necio no aceptar la salvación gratis que Jesús nos da. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Solo creer en Él. ¿Sabes qué? Si has creído verdaderamente en Él, va a haber un fruto. Primera Tesalonicenses 5:8 dice así: pues Dios, 5:9, no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, pero Él también es justo. Y la justa paga del pecado es muerte. Pero la paga ¿de quién es? Es del pecado. El pecado paga. Y el pecado paga con muerte. Si tú haces algo que está mal, o volvamos al caso del asesino de tu hijo. Si alguien asesina a tu hijo, es justo que reciba un castigo, ¿no? Estaría mal. Si tu hijo te roba, sería justo que tu hijo reciba un castigo. Si no, estarías enseñándole que robar es bueno, ¿cierto? Entonces, Dios es justo. Y merecíamos un castigo. ¿Por qué? Porque nos habíamos condenado al no creer en Él. ¿Comprenden? Pero Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación. No hay más castigo si no hay condena. Escúchame bien. No hay más castigo si no hay más condena. Si tus pecados fueron perdonados, ¿de qué te castigarían? De nada. Eso no quiere decir que no va a venir un día del juicio. Y allí van a haber dos tipos de personas: los que confiaron en sus propios méritos y los que confiaron en los méritos de Cristo. Los que confiaron en sus propios méritos recibirán el castigo correspondiente a sus obras. Los que confiaron en los méritos de Cristo no recibirán castigo alguno, sino que disfrutarán de una relación personal con Cristo para siempre. Isaías lo coloca en estas palabras. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. O sea, Jesús era feo. Es otra manera de decirlo, ¿no? Aquí lo está diciendo. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo dice la Biblia, ¿no? No era bonito Jesús. ¿Entiende lo que le digo? Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Jesús quería que le amáramos por su corazón. Jesús quería que le deseáramos por el amor de Él por nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo que tú y yo merecíamos fue sobre Jesús. El castigo para estar en paz con Dios fue sobre él. Había un castigo de por medio que debíamos sufrir, pero él decidió llevarlo sobre sí mismo, de manera tal de que tú no tengas que experimentar el castigo. Y si no tienes por qué experimentar el castigo, tampoco tienes por qué experimentar la enfermedad, la justa paga del pecado, ni el dolor, la justa paga del pecado, ni la depresión, la justa paga del pecado, ni la soledad, la justa paga del pecado, ni la pobreza, la justa paga del pecado. Todas estas cosas fueron abolidas al abolir la condenación, al abolir el castigo. No confíes más en tus méritos. Presenta a Jesucristo como el que quiere perdonarte, como el que quiere perdonar. Presenta al Padre como el que quiere perdonarte del asesinato de su Hijo, porque eso fue necesario, que Cristo muriera por lo que tú hiciste. En tu lugar asumió tu castigo y comienza a vivir agradecido, sin condenación, sin castigo, sin miedo al castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El apóstol Pedro lo colocaba en estas palabras: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hermanos, no podemos ser juzgados dos veces por el mismo error. Jesús ya fue juzgado, y si fue juzgado, no hay más juicio, y si no hay más juicio, no hay más condena, y si no hay más condena, no hay más castigo. Por eso la Biblia nos llama como más que vencedores. ¿Sabe qué? Usted no es vencedor, usted es más que vencedor. Es como ese boxeador, y con esto termino, es como ese boxeador que su señora estaba abajo así a lo Rocky, vitoreándolo, ¿eh? Y en el primer round lo golpean duramente, en el segundo round lo golpean duramente, en el tercer round, hasta el 15º round. Pero en ese minuto él noquea al oponente. Cuando ya perdía la pelea, noquea al oponente y todos los vitorean: vencedor, vencedor, y se baja del ring, lo aplauden: viva el vencedor, viva el vencedor. Entra en el camarín, su rostro deformado. El entrenador le trae su cheque. El hombre se viste, parte a casa, y allí estaba la esposa esperándolo, y la esposa le dice: venga mi vencedor. Él saca el cheque, le sonríe con la poca cara que le queda. La mujer toma el cheque, lo mira, sonríe, lo dobla, lo guarda en su cartera. Ella fue más que vencedora. Usted no se subió al ring, él fue el vencedor, pero usted es más que vencedor. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.